Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega del Mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes. Hoy tendremos un programa algo particular porque daremos saltos entre dos municipios, la aldea de San Nicolás y Telde. Enseguida entenderán por qué. Así es, y es que estaremos hablando con el concejal de Parques y Jardines de Telde, Álvaro Monzón. Por otro lado, tendremos con nosotros al portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos. Y contaremos con una farmacéutica que lo ha sido tanto en la aldea como en Telde, Elena Angulo, que vendrá a hablarnos de su día a día en sus establecimientos con la situación actual. Y en la recta final abrimos como siempre nuestra sección artística, en este caso con el cantante de tango Juancho Limiñana. Y como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con @elmostrador de Ezequiel López y en Twitter con @elmostrador de él, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM21. Pues ahora sí, lo tenemos todo preparado y con todo esto comenzamos a despachar. Y ya estamos en directo con nuestro primer invitado del programa de hoy. Él es maestro jubilado ya y fundador y portavoz del Foro Roque Aldeano, por el motivo que lo traemos aquí. Él ha desempeñado multitud de tareas a lo largo de su vida. Su principal profesión ha sido la de maestro de primaria en la especialidad de matemáticas. Pero el periodismo le acompañó muy cercanamente en su vida, puesto que estuvo a cargo de cubrir la información de la zona norte de la isla de Gran Canaria, incluida la aldea, por supuesto, en el periódico La Provincia. Bueno, y ya si nos marchamos precisamente hasta la aldea, fue el organizador de las fiestas del Charco durante mucho tiempo, siendo el pregonero de las mismas en el año 2013. En la actualidad reparte su tiempo entre Las Palmas de Gran Canaria y la aldea y sigue disfrutando, como bien dice, disfrutando de la familia y luchando por la carretera de la aldea. Sí, así que sin más vamos a saludarlo y en primer lugar muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rafael Ramos, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por venir. Bueno, lo que no hemos contado es cómo se fundó el Foro Roque Aldeano y con qué objetivo fue, quiénes fueron los fundadores. Cuéntenos un poquito. Bueno, Esto fue en 2006, ¿verdad? Efectivamente, en 2006. Efectivamente, nosotros estamos viendo, como todos los aldeanos, que transcurrían los años, promesas incumplidas, engaños de los responsables políticos, y se nos ocurrió pues un grupo de aldeanos que vivíamos en Las Palmas, pues crear lo que luego llamamos el Foro Roque Aldeano. Por aquí tengo una lista, fueron Eulogio Romero, Exacto. Joaquín Luján, que recientemente fallecido, ¿verdad? Bueno, ya sí. Paco Ramos, Pedro Montes de Oca, del que hablaremos después también, fallecido, Rafael Ramos, y que es usted, y Ramón Suárez. Luego ya se incorporaron Juan Montes de Oca y otros más. Que se fueron todo este camino. Y luego detrás, sobre todo, porque muchas veces, siempre, como en cualquier organización, estamos los cabezas visibles, claro. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de gente que han estado en el segundo plano, que todos los jueves cuando nos concentrábamos ante los estamentos oficiales estaban allí, que nos ayudaban a poner las pancartas. Digo yo, un grupito de que siempre estaba. Y luego, pues la aldea que siempre ha estado con nosotros, nos ha apoyado. Y no solamente la aldea, sino toda la isla, porque en esas grandes manifestaciones han estado presentes toda la gente de todos los municipios, incluidos las autoridades, para apoyar la carretera de la aldea, que todo el mundo era consciente de que se tenía que haber hecho mucho tiempo más atrás, porque posiblemente de los 34 fallecidos que se ha saldado esa carretera, que dejaron la vida en esa carretera. Incluso esta semana yo fui casi testigo, porque justo estaba transitando en esos momentos un accidente de una moto y un coche, porque estamos hablando no de la peligrosidad solo por las curvas, sino también la estrechez. Pues un coche y una moto, incluso se amputó la pierna uno de los el que conducía la moto. Por lo tanto, hay un tramo de la carretera ahora mismo que es la zona de Faneque, donde en un tramo muy pequeño, en los últimos 5 años, han muerto 4 personas. Sí. Le quiero preguntar también a ese momento decisivo
que también nos podría contar dónde fue, si decidieron tomar la iniciativa en la aldea o en Galdar o en Las Palmas de Gran Canaria, y cómo recuerda la decisión de plantar cara y ponerse al frente de la sociedad con el foro. Nosotros, uno de nuestros compañeros, el Eulogio Romero, es un empresario que tiene su oficina aquí en Las Palmas, y entonces ahí ese fue el sitio de encuentro. Pues, al principio nos reunimos 2 o 3 y fuimos pensando en más gente, y hasta el momento ahí debatimos qué nombre le íbamos a poner el tema, que no coincidiera con, porque para ponerle el nombre a una asociación la ley te exige una serie de condicionantes, hasta que decidimos por el Foro Rocaldeano. Y de verdad que ya, yo creo que ya todo el mundo sabe quién es el Foro Rocaldeano. Pero fue fácil. Luego, lo de siempre, un grupito de gente, pero lo bueno es que nunca hemos estado solos, y siempre hemos tenido el apoyo del pueblo y de toda la isla. Bueno. Rafael, ¿ha logrado el Foro Rocaldeano lo que no han podido hacer los políticos, que se hiciera justicia con el pueblo aldeano? Aquí siempre pasa lo mismo. Los políticos consiguen cosas, pero a veces no son suficientes. Entonces nosotros éramos conscientes de eso. Es decir, no dudamos de que hubieron montones de alcaldes que lucharon en los despachos, pero ya nosotros habíamos llegado a la conclusión que sí, en los despachos sí, porque nosotros durante esto, desde el 2006 hasta ahora, que van 15 años, hemos tenido un largo peregrinar por los despachos, pero nosotros el tema dijimos, esto es la calle, ¿entiendes? Donde molesta son la calle y los medios de comunicación. Y hay una cosa muy importante que yo siempre lo destaco, porque yo que en algún momento he dado alguna conferencia o intervenido con alguna asociación, yo siempre le he dicho que lo que ha caracterizado al Foro Rocaldeano no ha sido ni la gente que lo compone, ni el apoyo que hemos tenido, sino la constancia. Nosotros desde que empezamos no hemos dejado de dar el coñazo. Hasta a mediados de febrero tuvimos una reunión con el consejero de Obras Públicas. Y eso ha sido constante, y después eso nos ha permitido también el apoyo importantísimo de los medios de comunicación, que han visto la seriedad y la continuidad del Foro Rocaldeano, que siempre, incluso cuando siempre, todos lo sabemos, acá hay una emisora que le ha fallado una de las personas que tenían que entrevistar, y ahí está, pues a llamar al foro, porque el foro siempre tenía noticias. Sí, y siempre hemos sido noticias. Siempre han estado trabajando. Y esperemos que dentro de poco ya no seamos noticias. No haga falta. Cuando ya la carretera esté terminada. Sí, cuando no haga falta. Don Rafael, y ahora hablando de usted personalmente, ya sabemos un poquito del Foro Rocaldeano, pero a usted, el haber estado siempre comprometido con causas altruistas, entiendo que le facilitó el comprometerse con este Foro Rocaldeano también, ¿no? Yo, alejándome de las astancias, porque no me gusta. Y otra cosa. Pero no es mentira que usted siempre ha estado comprometido, verdad, ¿no? Es decir, yo he estado en la comisión de fiesta montones de años. Yo he jugado al fútbol la tira de años. Yo he estado en montones de asociaciones que tal. Siempre he estado apoyando lo que me pidan. Yo no he sido Yo recuerdo, por decirte algo, que yo jugaba en un equipo de fútbol que me pagaban dinero, y duré un mes, porque prefería más estar jugando con mi pueblo que con el otro, a quien yo no representaba. Yo me preguntaba, ¿y qué hago yo aquí por 3 perras? Pues yo tuve la suerte de terminar magisterio luego, ¿me entiendes? Cuando uno tenía 18 años. Antes, ser maestro se hacía en poco tiempo, ¿me entiendes? Y los que éramos un poquillo espabilados, todavía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que, por decirte algo, pero yo estuve en la comisión de fiesta la tira de años. Yo recuerdo en mi época fue, digo yo, y
el burro delante para que no se espante, y el grupito de gente, pero nosotros fuimos los pioneros en las verbenas de amanecida, fueron las primeras que se hicieron. Yo recuerdo que la aldea era una pasada, y recuerdo que las verbenas duraban hasta por la mañana, hasta tal punto que el cura, por la mañana, que mi madre iba también a misa, el cura decía: hasta que no termine la verbena, yo no empiezo con la misa. ¿Entiendes? Y hacía esperar a la gente. Entonces, yo siempre, el Festival de la Canción de la Aldea, nosotros, un grupo de gente, en los que yo también estaba incluido, gente con montones de iniciativas, y de verdad que eso el pueblo te lo agradece y lo valora. Rafael, sin duda alguna no podemos hablar del Foro Rocaldeano sin tener en cuenta la figura de Pedro Montes de Oca. ¿Qué destacaría del que fuera traumatólogo infantil del materno y responsable médico del Granca y, por sobre todas las cosas, aldeano? Es verdad que Pedro, por la carretera, lo dio todo. Es decir, habíamos gente que a lo mejor disponíamos de más tiempo, él era una persona muy ocupada en su profesión. Nosotros, que éramos más mayores, nos jubilamos antes, teníamos más tiempo, pero él siempre iba a las reuniones, siempre estaba pendiente, siempre, además nos representaba muy bien. Pero Pedro, sí, importante fue su apoyo y su quehacer en el foro. Pedro como persona, nos tenemos que quitar el sombrero. Es decir, Pedro, cualquier persona en la aldea, yo a veces parece que yo era el intermediario, porque como sabía que yo estaba en el foro y mi teléfono era más factible tenerlo, mira, me puedes decir a don Pedro que sí me puede atender. Y entonces yo llamaba a Pedro y decía: Pedro, ¿le doy tu teléfono o le doy el otro? Y entonces quedábamos. Pero Pedro iba a la aldea, y Pedro era un aldeano muy querido, a pesar de que él vivió poco tiempo en la aldea porque se fue a estudiar fuera, pero además él en el hospital, cualquier persona que estuviera fuera de la aldea o estuviera relacionado con la aldea, él siempre estaba a disposición para cualquier cosa. Por lo tanto, hablar de Pedro, teníamos que estar ratos y ratos. Yo creo que era todo el programa para hablar de Pedro. Bueno, vamos a destacar dos momentos especiales, que fue cuando le otorgaron y recibieron la medalla de oro del municipio y el nombramiento de hijo predilecto de Pedro Montes de Oca. ¿Cómo lo vivieron? Con toda la emotividad del mundo. Ahí estaba la señora, recuerdo que coincidimos la señora de Pedro, que para descanse, y yo en representación del foro, y nada, todo el mundo entendíamos que eran uno como hijo predilecto de la aldea y nosotros como la medalla por gente que hemos luchado por la aldea. Y fuera de alabanza, la realidad es que era una cosa merecida, ¿entiendes? Una cosa merecida. Pedro ya tiene su calle en la aldea, pero no podemos olvidarnos a otro que también fue muy trabajador y muy luchador, que fue Joaquín Lubán, ¿entiendes? Que él no nació en la aldea porque nació en Artenara, entonces le dieron el título de hijo adoptivo de la aldea, pero que también lo tenemos muy presente porque Joaquín también fue un gran luchador, además fue una persona que siempre estuvo involucrado con la aldea, jugaba al fútbol, era músico, formó parte de los grupos musicales de la aldea. Es decir, nosotros en el foro, de verdad, yo creo que nos supimos rodear de un grupito de gente que todos éramos gente que aportábamos y que además había una sintonización perfecta entre todos y nos respetábamos y luchábamos todos. Qué bueno. Muy bien. Rafael, ¿qué momentos más difíciles o de mayor dificultad con las instituciones destacaría con respecto a toda la lucha que han tenido de la carretera a la aldea, y qué alegrías también? A nosotros lo que molestaba era cuando nos engañaban, ¿entiendes? Es decir, hubo unos años, para no estarnos metiendo quién gobernaba, quién no gobernaba, que la carretera estuvo parada montones de tiempo. Téngase en cuenta que para hacer los 10 kilómetros que hay entre el Risco y la aldea, que es la primera fase,
estuvimos 8 años, una eternidad, ¿entiendes? Y mira que estuvimos dando el coñazo, pero yo creo que había voluntad, pero el tema de la aldea es que, lo de siempre, no había poder político ni intereses políticos. La aldea tiene 8.000 habitantes y con 8.000 habitantes no vas a ningún sitio, ¿entiendes? Es decir, entonces, ¿qué ocurría? Que se prefería más hacer una carretera en Lanzarote, en Fuerteventura o en Tenerife que hacerla en la aldea. Pero esos fueron los momentos cuando nos vimos un poquito, pero lo importante fue que nosotros nunca dimos un paso para atrás, ni para coger carrerilla. Siempre estuvimos dando el coñazo y vuelvo y repito que hasta el momento. Bueno, hablabas de esos momentos difíciles con los políticos. Vamos a hacer un poquito de memoria histórica porque la aldea, en la legislatura del 99 a 2003, casi que tenía el poder de las dos instituciones más importantes de Gran Canaria. Estaba en el gobierno de Canarias Román Rodríguez como presidente y María Eugenia Márquez en el Cabildo de Gran Canaria, que por cierto es la primera y única mujer del Cabildo, presidenta, hasta la fecha. Estos momentos, los aldeanos, en este tiempo, los aldeanos fueron correspondidos gracias a tener a estos dos cargos tan importantes al frente, dos aldeanos. ¿O se crearon unas expectativas a lo mejor con que no fueron correspondidas? Con sinceridad, que yo creo que se pudo hacer más. También hay que ser realistas. Tenían un poder relativo, porque en el tiempo que Román era el presidente, pero quien tenía las perras era Adán Martín, que estaba en Tenerife. Y todos sabemos en las circunstancias en que Román llegó a la política. Yo entiendo que él era el más interesado en que se hiciera la carretera, igual que María Eugenia Márquez. María Eugenia Márquez menos, porque de verdad que ella no tuvo nunca mucho contacto con la aldea, ¿me entiendes? Presidenta del Cabildo, de verdad que siempre, además, ella y yo fuimos a la escuela juntos, porque su padre era mi maestro, y antes no había clases mixtas, y la única clase mixta era la del padre, que tenía niños y sus dos hijas. Es una curiosidad, estamos hablando de los años 50, ¿entiendes? Pero yo pienso que ellos, vuelvo y repito, que el gran interés de ellos sería el hacer la carretera, pero tampoco la carretera no dependía de un ente insular y regional, sino ahora mismo la carretera de la aldea estuvo durante mucho tiempo prácticamente parada porque el convenio de carretera, las autoridades de Madrid no mandaban los dineros que se habían concretado o que se habían comprometido con el gobierno de Canarias. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Pero a mí no me cabe la menor duda de que tanto Román como María Eugenia hubieran querido que mejor que ellos para toda la vida, gracias a nosotros, o fue en la época nuestra cuando se hizo la carretera. Hicieron lo que pudieron, pero podemos decir que pasaron un poco sin pena ni gloria para el municipio, ¿no? Con el tema de la carretera, yo entiendo de que ellos posiblemente en temas de agricultura, se hizo en su época de Román, se hizo la desaladora, se hizo otras cosas, pero el tema de la carretera, la verdad, pero no trato de justificarlo, sino sencillamente de decir que los dineros no venían de donde tenían que venir, aunque también es verdad que el gobierno de Canarias algún dinerito más lo arrimó para algunas islas que para la nuestra y en concreto para la carretera de la aldea. Rafael, vamos ahora a la actualidad de la carretera de la aldea. Se ha anunciado la apertura de los túneles de Faneque para final de año, además de una ampliación de capital para finiquitar la obra, según el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui. ¿Están ustedes ojo avisor con este tema? A mí nunca me ha gustado alabar a ningún político, porque ya todos sabemos que el que no cogea de una pata, cogea de la otra, ¿me entiendes? Pero la realidad es que al menos con Franqui, siempre que le hemos pedido cualquier información, siempre ha estado al pie del cañón. Eso es la realidad.
pero así todo, las cosas son como son. Es decir, yo personalmente, porque el tema de la COVID no podíamos asistir mucha gente, tuve una reunión a mediados de febrero porque hay algunas cosas que nos preocupan y se lo hemos trasladado a él. Por ejemplo, esta semana un medio, o la semana pasada un medio decía que a finales de año estaría operativo ese tramo de carretera, que es el que va a permitir no tener que transitar a cielo abierto por una zona muy peligrosa por los desprendimientos, por la estrechez de la carretera, por el zizagueo también de la carretera. Ténganse en cuenta que Faneque tiene 1004 metros de altura y de verdad, cuando uno pasa por allí con el coche no te das cuenta ni miras para arriba, pero cuando yo mismo el otro día tuve que parar porque hubo un accidente y estuve más de una hora allí, yo lo primero que hice fue, como el coche me cuadraba a la derecha, debajo del risco, lo primero que hice fue irme para la valla. Así todo no estaba muy seguro, ¿me entiendes? Pero dice, yo de todas formas, hasta que no lo vea, no lo creo. De todas formas, nosotros estamos pendientes de una nueva reunión con Chano Franqui, pues para decirle que no tenemos muy claro, y nosotros somos gente que estamos muy bien informados, y nosotros no tenemos muy claro. En principio se nos dijo que la carretera iba a estar operativa en julio, que eran los 2 años y medio. También es verdad que estuvo parada por un tema de los polvorines, el COVID, estuvo 15, ¿se acuerdan? Cuando se cerraron todas las fábricas, 15 días. Después hubo una época que hubo casi más de un centenar de trabajadores afectados por el COVID. Pero en diciembre dicen que sí, y nosotros vamos a estar dando el coñazo. Pero aparte hay otra cosa, y perdona que me lo diga, que hay un viaducto, que es el viaducto del Risco, que facilita mucho el tránsito entre los túneles de Faneque y del túnel de la Aldea, que ese nos preocupa porque es una obra que se tenía que haber empezado, se tuvo que modificar el proyecto y la cosa no está muy clara y es una preocupación. Por lo tanto, contentos pero preocupados por algunos aspectos de la carretera. Siempre con cautela. Pues queda dicho y está ese aviso por si alguien nos está viendo, y además nos podrán ver también por las redes sociales, así que ese mensajito está lanzado, don Rafael, y ya nos tenemos que despedir, pero bueno, cuando se acabe la carretera, ¿hasta aquí o nos preocupamos ya después del tramo del cierre por Mogán? Yo antes decía, nosotros esperamos que nuevas generaciones continúen, porque quieras o no, llega el momento en que uno se cansa, aunque afortunadamente Dios siempre nos ha dado fuerza para seguir luchando. Pero es importante, es la carretera del norte por el aspecto social, siempre hemos estado en conexión con Galdar, Agaete, hay montones de matrimonios de gente de la aldea, de Agaete, con Galdar, con Guía, siempre hemos sido del norte, ¿me entiendes? Para jugar al fútbol, para ir a las verbenas, todo ha sido del norte, pero el futuro está en el sur. También. Es decir, la aldea, pensamos que es un municipio eminentemente agrícola, pero lo que está claro es que también tenemos que vivir un poquito del turismo, y hace falta esa carretera que ya tuvimos recientemente, no hace mucho, una reunión con el presidente del Cabildo, para que él sea el Cabildo también quien reivindique esa carretera, porque no solamente es importante para la aldea, y no queremos que esa carretera se llame la carretera de la aldea con Mogán, sino el cierre del anillo insular de Gran Canaria. Pues con ese mensaje nos quedamos. No sé si cree que los nombres de los túneles van a ser de personas importantes para la aldea, o si se decidirán los despachos, pero nos quedamos pendientes de eso. No, de todas formas, ahí hay un tema, porque todos esos túneles están en el municipio de Agaete, dependerá, pero nosotros no queremos un túnel para cada uno de los del foro, nosotros queremos un solo túnel que diga Túnel Foro Roque Aldeano, y ahí lo veremos representado todo.
Pues nos quedamos con esa idea, Rafael, y adelante con esa lucha y que todo salga como tiene que salir. Muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto aquí hasta el mostrador. Pues nosotros muy agradecidos, porque yo sé que ustedes tienen un enorme cariño por la aldea, sobre todo el por mostrador siempre padre, ¿entiendes? Él siempre ha estado unido con la aldea y nosotros también hemos estado siempre unidos con él, a quien le tenemos un gran afecto y cariño, y yo creo que él también a nosotros y a los aldeanos. Sí, se la haremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, porque enseguida volvemos y hablaremos con la farmacéutica Elena Angulo.